Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Bienvenidos a otra edición de Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACIT. Les saluda Tamara del Moral y hoy vamos a conversar sobre los insectos que constituyen el grupo más numeroso del reino animal y cumplen varias funciones en la naturaleza. Para ello nos acompaña el profesor Alonso Santos Murgas, doctor en biología con énfasis en entomología. Bienvenido. Hola, soy el doctor Alonso Santos Murgas de la Universidad de Panamá. Es un placer para mí estar nuevamente en Imagina Radio compartiendo con ustedes aspectos y curiosidades muy interesantes de los insectos. Doctor, háblenos sobre la importancia que tienen los insectos para el mundo y para el ser humano. ¿Cuál es la importancia de los insectos y por qué los científicos los estudian con tanto interés? Bueno, la importancia radica en que los insectos brindan muchos servicios, entre ellos el más importante servicio que ofrecen los insectos es que son los principales polinizadores de nuestra vegetación, de nuestras plantas con flores. Los insectos polinizan una gran cantidad de plantas y juegan ese papel muy importante en los ecosistemas. Además, que también hay insectos de importancia biomédica. Hay insectos que pueden transmitir o ser reservorios de patógenos o de enfermedades. Eso es también muy importante. Pero otra importancia muy notable de los insectos es que sirven de alimento para otros grupos de animales. E incluso también en otras latitudes, muchos insectos son consumidos y están en la dieta del consumo de las personas. Así que esa es una de las importancias evidentes, notables, comprobadas de los insectos. También porque los interesan los científicos estudiar, porque los insectos realizan una serie de eventos biológicos e interacciones con otros organismos, con plantas e incluso con otros insectos que se desconocen. Y es muy importante dar a conocer esos aspectos, esos eventos que realizan los insectos en la naturaleza. Tal es el caso de un proceso que realizan los insectos que se llama diapausa. Explique en qué consiste el proceso de diapausa en los insectos. La gran mayoría de los insectos realizan diapausa. Algunos no son tan evidentes o perceptibles al ser humano. Algunos ni se conocen que realizan diapausa, pero lo realizan. Pero es un evento, un fenómeno muy interesante. Vamos a definir qué es la diapausa. La diapausa en los insectos es un fenómeno presente, como dije anteriormente, en la mayoría de los grupos, en la mayoría, y consiste en la suspensión temporal del desarrollo, una suspensión a través del tiempo del desarrollo durante un estadio específico del ciclo de vida del insecto. Puede ocurrir durante un estadio embrionario, ya sea en huevo, ya sea en larva o ya sea en pupa, o incluso en el adulto, dependiendo de la especie, pero con la salvedad de que solo se realiza en un estadio del desarrollo del insecto. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se realiza ya sea en huevo, en larva, en pupa o en adulto. No ocurre en dos estadios del insecto, ya sea en pupa, en larva, en huevo, en adulto. No, solo en un estadio. Y
Estudios que se han realizado, el estadio que presenta, estudios en el trópico que se han realizado desde los años 1980 y tanto por allí, sobre el evento de la diapausa en los insectos, que es muy conocida en algunos grupos, no en todos. Y en los grupos estudiados se determinó que el estadio que presenta mayor frecuencia de este evento de diapausa es en la larva, con un 32%. Le sigue el del adulto con un 31%, luego pupa en un 30% y huevos con un 7%. Esos fueron los primeros estudios de diapausa en los trópicos. Pero hay mucho que estudiar sobre esto en los otros grupos que tienen diapausa y no se conoce. Usted mencionó estudios sobre la diapausa en los trópicos. En Panamá se han observado grupos de un escarabajo de hongos en diapausa. Cuéntenos sobre esta especie y qué se ha encontrado. El estudio en Panamá de la diapausa se ha hecho o se ha realizado en un escarabajo llamado Stenotarsus sutilis. ¿Qué es ese escarabajo? Ese escarabajo es un escarabajo pequeño, parece una mariquita, pero sin manchas, rojo, y se ha estudiado su diapausa desde 1980 y tanto, una vez en Costa Rica, pero en Panamá se ha estudiado muy bien la diapausa de ese escarabajo que pertenece a la familia Endomichidae. Esta familia se caracteriza por alimentarse de hongo. Tiene una relación muy estrecha, tanto la larva como el adulto, con los hongos que crecen en la vegetación, en los troncos, en los bosques. Y se ha estudiado la diapausa en Barro Colorado. Por varios años se ha estudiado esa diapausa en la isla Barro Colorado. El Instituto Smithsonian, a través de varios investigadores, han podido estudiar este proceso en Barro Colorado. ¿Y qué consiste la diapausa de Stenotarsus sutilis? Se agrupan entre 70.000 a 300.000 escarabajos en una palma en la isla Barro Colorado. Luego se estudió también esa diapausa de este mismo escarabajo en una isla al frente que se llama Isla Península Gigante, también con este escarabajo. Y realiza este proceso, se van agrupando miles y miles de estos escarabajos. En ese entonces se conocía en esta parte, en esta palma, en Barro Colorado, y se agrupaban y se unían miles y miles cada año. Iniciaba la reunión de estos a hacer diapausa de estos escarabajos alrededor de desde agosto hasta octubre se comenzaban a unir miles y miles sobre esa palma, sobre el tronco de esa palma. Se pensaba que era una atracción entre el escarabajo y la palma, pero se hicieron estudios, raspaban la corteza, estudiaron la química de la corteza, hicieron ensayos, trasladaban los escarabajos a otro sitio y los escarabajos desaparecían en el otro sitio. Hicieron un sinnúmero de estudios para determinar si era que la relación era muy estrecha entre la palma y el escarabajo. Bueno, no había una relación con eso. Entonces también se comenzó a estudiar el desarrollo de este escarabajo y se descubrió que empezaban en agosto y ellos perdían movilidad, no volaban, se suspendía totalmente su movimiento y quedaban allí. Lo más que se movían era en la parte inferior cuando había muchas lluvias y luego regresaban nuevamente al tronco. Y se descubrió que en marzo, abril, cuando empezaban las épocas lluviosas, comenzaban nuevamente a desarrollarse sus estructuras alares, los músculos alares comenzaban a desarrollarse, comenzaban a hacer cortejos y a reproducirse al final de la
vegetación seca y se desaparecían de la palma. Es muy interesante este fenómeno que ocurre de diapausa en este escarabajo. Y por eso se ha estudiado este fenómeno mucho aquí en Panamá sobre ese escarabajo que se llama escarabajos come hongo o Stenotarsus sutilis. Es una familia con muchas especies, pero este género, la mayoría de las especies, aquí en Panamá hay como 11 a 12 especies, de las cuales solo se ha estudiado con profundidad Stenotarsus sutilis. Porque, ¿qué se hacen cuando se van de la palma? Desaparecen. Solo se vuelven a ver nuevamente en agosto, que vuelven a reunirse. Eso se ha estudiado mucho en Isla Barro Colorado. Una publicación en la revista de investigación de la Universidad de Panamá informó sobre el primer registro del escarabajo Stenotarsus subtilis en el Parque Nacional Camino de Cruces. ¿Cómo hicieron este hallazgo y qué representa este nuevo registro para la ciencia panameña? Este año se publicó un artículo. Por primera vez encontramos Stenotarsus sutilis realizando agregaciones en otra estructura diferente que no es un árbol. Nosotros en la Universidad de Panamá, junto con los estudiantes tesistas, estamos realizando monitoreos de insectos en muchas partes del país, colocando trampas que son conocidas como trampas Malays. Son trampas de intersección de vuelo. Con estas trampas buscamos monitorear algunos grupos de insectos que conocemos y que queremos saber su periodicidad a través de los diferentes tipos de hábitat donde ponemos las trampas. Entonces tenemos una trampa en Camino de Cruces, siguiendo todas las normas de permisos de colecta y anuencia con el Ministerio de Ambiente, y estamos estudiando ahí algunos grupos de avispas parasitoides y otros insectos. Bueno, ya teníamos que la pusimos alrededor de junio, julio, por allí. Y en este año, el año pasado, en el tiempo de pandemia, dejamos de ir. Fue en diciembre y encontramos un agregado enorme en nuestra trampa, en una de nuestras trampas, porque tenemos dos, una de nuestras trampas en Camino de Cruces. Esto fue impresionante, observar miles y miles de escarabajos, cubierta toda la trampa de Stenotarsus sutilis. Esto fue impresionante. Y comenzamos a darle monitoreo por 3 meses para ver el comportamiento de los escarabajos y si eran muy parecidos a los que se observó en Isla Barro Colorado. Y decidimos hacer una nota sobre este evento, donde se reporta por primera vez cómo estos escarabajos pueden utilizar otras estructuras que no necesariamente tienen que ser un árbol o una palma para agregarse y hacer su fenómeno como es la diapausa. Entonces, eso es muy, muy importante. Por primera vez, una estructura sirve de sitio para que estos escarabajos hicieran diapausa. Y publicamos el evento, las especies, también actualizamos su distribución, actualizamos las especies que hay en Panamá, de Stenotarsus, y fue una nota bien, aportaba información a la ciencia y al conocimiento de este fenómeno en los trópicos. Muchas gracias, doctor Santos, por compartir con los oyentes de Imagina Radio sobre la diapausa en los insectos y los estudios realizados en Panamá en los escarabajos. Espero que les haya gustado esta información y me despido de ustedes. Agradezco la invitación para este programa y estamos anuentes para cualquier consulta a mi correo o a mis redes sociales. Pueden hacerla con mucho gusto. Muchas gracias y ha sido un placer. Amigos oyentes, gracias por su sintonía.
Puede escuchar Imagina Radio de lunes a viernes a las 11:45 de la mañana y la retransmisión a las 4 de la tarde por Q Estéreo. Se despide de ustedes Tamara del Moral. Que tengan un excelente día. Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Recuerda que podrás escuchar la retransmisión de este programa hoy a las 4 de la tarde. No te pierdas nuestro próximo episodio mañana a las 11:45 de la mañana. Tienes una cita con nosotros.